Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, el versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué le parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias, porque durante toda la semana usted, Señor, ha estado con nosotros. Queremos darle las gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Le agradecemos, Dios, por habernos dado a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias, Dios, por cada persona presente y gracias por todos aquellos que nos siguen de alguna manera. En esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que nada ni nadie impida que cada uno de nosotros reciba su palabra y su verdad. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor, y permítanos estar en su presencia. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Cúbranos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Transfórmenos con su gracia bendita y sosténganos con su mano todopoderosa. Manténganos sin caer hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante la semana hemos hablado con la serie El Canto del Cordero. Y hemos dicho que el Canto del Cordero se refiere a 4 himnos, 4 cantos que Dios escribe en el libro de Isaías. Canto número 1, Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. El segundo canto está en el capítulo 49, los versículos 1 al 13. El tercer canto está en el capítulo 50, versículo 4 al 11. Y el último está en Isaías 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12. 4 cantos escribe Dios para explicar, para detallar, para hacernos entender el valor del Evangelio. Por eso se le llama el Evangelio según Isaías. Durante la semana hemos hecho pregunta al versículo 1 de Isaías 53. En otro lugar presentamos, en este último canto, de este cuarto canto, presentamos la primera estrofa. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Y aquí estamos trabajando con el primer versículo de la segunda estrofa. El primer versículo de la segunda estrofa es Isaías 53, versículo 1, que contiene 2 preguntas. Y hemos pasado esta semana trabajando con la primera pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hemos dicho que la pregunta la hace Dios, pero Él no dice ¿quién ha creído a mi anuncio?, sino que Él dice ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estudiamos durante la semana y descubrimos que Dios es uno de los que anuncian. Moisés anuncia, los profetas anunciaron, el libro de los Salmos anunció también, y Cristo Jesús se hace eco de estos anuncios. ¿Qué es lo que anuncian? El Evangelio de Dios, la sabiduría oculta, la ciencia de Dios, el misterio de Dios, la revelación de Jesucristo. Dios anuncia, declara, pronuncia y da a conocer la ciencia o la sabiduría que estaba oculta, el misterio que estaba oculto desde edades y desde siglos. Ahora se ha dado a conocer, y ese misterio es el Evangelio, que tanto los judíos como los gentiles pueden alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Se ha dado a conocer el misterio de la piedad, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios se manifestó, Dios
se hizo carne. Esto es tan profundo que no cabía en la mente de ninguna criatura en el universo, que el todopoderoso creador, que el sustentador del universo, que el dueño de todo cuanto existe, que el creador de principados y potestades, dominios, tronos, etc., que el creador de todo lo visible e invisible naciera como un indefenso bebé en un establo. Increíble. No se puede entender, no se puede comprender cómo el soberano, el todopoderoso, por amor a usted, descendiera tan bajo para darle la oportunidad a usted de que llegue a la patria eterna. Entonces la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estudiamos también durante la semana cómo Dios, a través de Moisés, los profetas, los salmos y Jesucristo, y el mismo Dios, cómo da a conocer el contenido, cómo da a conocer lo que hay, lo que contiene ese maravilloso evangelio de salvación. Estamos mirando todas esas profecías mesiánicas y deberíamos detenernos para ver 29 profecías que se cumplen en 24 horas. Pero bueno, siendo que vamos a estudiar Isaías 53, las cinco estrofas, 52, versículo 13 al 15, primera estrofa, 53, versículo 1 al 3, segunda estrofa, 53, versículo 4 al 6, tercera estrofa, 53, versículos 7 al 9, cuarta estrofa, y 53, versículo 10 al 12, quinta estrofa. Siendo que vamos a hacer un estudio profundo de todo el desarrollo del Evangelio de la Salvación y el sacrificio de Jesús, hoy vamos a contestar a la pregunta que empezamos el sábado pasado. La semana pasada decíamos que Dios hace la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, haciéndonos entender y comprender cómo reina la incredulidad. Y decíamos que cuando Cristo viene a la tierra, era tal la incredulidad que la nación no creyó. Los hermanos de Jesús no creyeron. Los discípulos no creyeron. Los apóstoles no creyeron. Y si seguimos mirando, los judíos no creyeron. Los gobernantes no creyeron. Después de la revelación de Jesucristo, después que Cristo se da a conocer, después que Cristo predica, después que Cristo cumple con su ministerio, después que Cristo hace parte en los debates públicos anunciando escrito está, predica diciendo escrito está, y todo su haber, su vida moral escrito está, después de haber llegado a la tierra, entonces el panorama cambia. Hoy necesitamos ver quiénes creyeron a su anuncio, quiénes le creyeron a Dios, quiénes le creyeron a Moisés, quiénes le creyeron a los profetas, quiénes creyeron en los salmos y quiénes le creyeron a Jesús. Y descubrimos algo maravilloso, y es que al hacer un estudio serio de los evangelios, descubrimos que la nación creyó. Número 2, descubrimos que los hermanos de Cristo creyeron, y creyeron tanto que hasta tienen sus nombres en la Biblia, y hasta vamos a descubrir cosas que los hermanos de Cristo creyeron cuando no le habían creído. Descubriremos que los discípulos creyeron, los apóstoles creyeron, descubriremos también que los gobernantes creyeron, los judíos creyeron. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Él no tiene prisa. Él espera y te espera y pacientemente espera hasta que el Espíritu Santo cambie y transforma tu vida. Le digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay un lindo grupo de personas aquí vestidos iguales que creyeron y hoy sellarán sus vidas con el Espíritu Santo y sus nombres serán registrados en el libro de la vida. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Quiénes creyeron? Si usted le quiere poner un título a la disertación de hoy, póngale este título: Los que han creído. ¿Cuál es el título? ¿Le ha creído usted al Señor? ¿Le cree usted al Señor? ¿Quiere usted creerle al Señor? Para las personas que le creen a Dios, comienza un nuevo amanecer.
Las personas que confían en Dios empiezan una nueva experiencia. La diferencia entre el día y la noche es la luz. La noche es la ausencia de luz y el día es la presencia ¿de qué cosa? De la luz. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? ¿Y quién dijo vosotros sois la luz del mundo? Cristo también. Si usted ha creído en Jesús y ha creído en Dios, si usted ha creído en la palabra de Dios, entonces usted también es luz para la gloria de Dios. Amén. Número 1, la nación. Recuerde que estamos utilizando el método, ¿cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que piensa el pastor o el predicador, es lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. ¿Y usted le cree a Dios? ¿Sí o no? ¿Cuánto creen en Dios? ¿Pueden levantar la mano? Maravilloso, fantástico. Tengo buena noticia para ustedes, los demonios también. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto le creen a Dios? Maravilloso. Solo creemos en la persona que conocemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Génesis 15:6 no dice, Abraham creyó en Jehová. Dice, Abraham creyó a Jehová. Y ahí hay mucho que decir. La diferencia entre el verbo ginosco y el verbo noseo. Noseo es un conocimiento académico, intelectual, informativo. Ginosco es un conocimiento por experiencia, un conocimiento vivencial, un conocimiento como resultado de relacionarse con otra persona. Puedo decirle que conozco a mi esposa, tenemos muchos años juntos, tenemos muchos años de casados. Inclusive, tanto tiempo hemos pasado juntos que tenemos 3 hijos. Y hemos pasado más del tiempo que vivimos antes, tenemos más tiempo juntos que el que estuvimos separados. Y es hermoso decir que usted conoce a Dios cuando ha pasado mucho tiempo con Dios. Hace 41 años que me estoy relacionando con el Señor y llegué a la iglesia cuando tenía 18. Y he visto muchos milagros y maravillas de Jehová. Por tanto, puedo decirle que Dios me ha dado la bendición de conocerle. Yo le pregunto a usted, ¿es hermoso conocer a Dios? ¿Hay alguien aquí en la sala que tenga más de 50 años conociendo a Dios? ¿Puede levantar la mano? Alabado sea el nombre de Dios. Mire, esas personas, esos jovencitos y jovencitas que levantaron la mano, tienen más de 50 años conociendo a Dios. Yo digo, bendito sea su nombre. San Juan capítulo 7, versículo 31. Vamos rapidito ahora. San Juan capítulo 7, versículo 31. Vamos a presentar las evidencias de estos grupos que conocieron y que aceptaron y que creyeron en el Señor Jesús. ¿Qué dice el versículo 31? Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, ¿qué cosa? El Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Mi pregunta, ¿creyeron o no creyeron? Capítulo 8, versículo 30, San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 30, dice que la nación creyó. Dice el versículo 30, San Juan capítulo número 8. ¿Cómo dice el verso 30? Hablando él estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. No dice que muchos le creyeron a él. Dice que muchos creyeron. ¿Estaban ahí presentes con él? ¿Sí o no? ¿Oyeron sus palabras? ¿Vieron sus milagros? ¿Experimentaron con la persona de Jesús? Sí. Así que le creyeron a él, ellos lo veían, Cristo estaba ahí presente. Hay más versículos, San Juan 10:42, que nos dicen que la gente creyó en el Señor Jesús, le creyó al Señor Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 42. Vamos rapidito, por favor. Juan 10:42. ¿Cómo dice el versículo 42? Y muchos creyeron en él allí. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner un ejemplo bíblico para entender lo que estamos diciendo. En la ciudad de Jericó vivía un señor pequeñito. ¿Cómo se llamaba? Dice en el capítulo 19, versículo 3, que Zaqueo quería saber quién era Jesús. Zaqueo quería conocer a Jesús. ¿A qué se dedicaba Zaqueo? ¿Cuál era su profesión? ¿Era un cobrador de qué? Y esos se llamaban los publicanos. Y era jefe de los publicanos. ¿Tenían fama los publicanos de ser ladrones, sí o no? Entonces él era el jefe de los publicanos, era el jefe de los ladrones. Imagine un ladrón que quiere conocer a Jesús. Interesante. Jesús viene a Jericó y ¿quién sale para conocer a Jesús?
Zaqueo, ¿dónde se sube? En un árbol. Y cuando está en el árbol, porque era muy chiquitín, no podía ver a Jesús a través de la gente, ¿dónde se detuvo Jesús? Debajo del árbol. ¿Qué le dijo a Zaqueo? Zaqueo, baja de ahí porque es necesario que me quede esta noche en tu casa. Mi pregunta, ¿bajó Zaqueo del árbol y corrió para su casa, sí o no? ¿Se encaminó Jesús a la casa de Zaqueo, sí o no? ¿Comió Cristo en la casa de Zaqueo? ¿Durmió en la casa de Zaqueo? Fue un encuentro entre Jesús y Zaqueo, porque Jesús fue que vino a Jericó, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es Jesús que te anda buscando. ¿Vino Jesús a Samaria, sí o no? Andaba buscando una mujer samaritana y se encontró con la samaritana en el pozo de Jacob. Y la samaritana era de reputación dudosa, bueno, o de ninguna reputación. Siempre es Jesús que busca al pecador. Jesús quiere que usted le crea, pero Él no le va a obligar a creer. Jesús es un caballero, nuestro Padre Celestial es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Tan caballero es el Espíritu Santo que a mí me sorprende cómo trabaja el Espíritu. Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué dice la Biblia? Ponga cuidado, por favor. Romanos 8:26. Vamos rapidito. ¿Cómo dice el versículo 26? Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Cómo dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, ¿qué dice ahora? El Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Con qué cosa dice? Con gemidos indecibles. Zaqueo no podía ir a la sinagoga porque era odiado y rechazado por los judíos. Sus hijitos no podían venir a la escuela de la sinagoga porque lo rechazaban. Y lo rechazaban por ladrón, por abusador y porque era enemigo de la nación. Y ahora Zaqueo quiere conocer a Jesús. Y ahora Jesús viene a la casa de Zaqueo. Y ahora Jesús come en la casa de Zaqueo. Y cuando la casa está llena de gente en medio de la multitud y Cristo está allí sentado tranquilo, Zaqueo se pone en pie y da un discurso. Si es verdad que usted se encontró con Jesús, si es verdad que usted le ha creído a Jesús, tiene que producirse un cambio en su vida. ¿Sí o no? Y Zaqueo da su discurso: Señor, la mitad de todos mis bienes se los doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, le devuelvo 4 veces más lo que le quite. Espere, ¿le gusta a los ladrones dar o robar? A ver, ¿a los ladrones les gusta dar o robar? ¿Y qué está diciendo este ladrón? Que va a dar. ¿Y quién era Zaqueo? Jefe de los ladrones. ¿Cómo se explica que ahora quiera dar? Si es verdad que usted creyó en Jesús, si es verdad que usted ha conocido a Jesús, entonces su vida tiene que producirse un cambio. ¿O no? ¿Sí o no? Y entonces el Señor Jesús dijo, versículo 9 y 10, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando en verdad usted se encuentra con Jesús, cuando usted le ha creído a Jesús, se produce un cambio en su vida y usted recibe la salvación y la vida eterna. ¿La samaritana le creyó a Jesús o no le creyó? ¿Se fue corriendo a Samaria a predicar, sí o no? ¿Y de qué fue llena la samaritana? Y San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Si es verdad que usted ha creído en el Señor Jesús, si es verdad que usted le cree a Jesús, si es verdad, sinceramente, que usted le ha creído, usted estará lleno del Espíritu Santo. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué cosa? Venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, ¿qué dice Jesús? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y yo pregunto, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Si es verdad que usted ha creído en Cristo Jesús, si es verdad que usted cree en Él, entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor le llenará con la presencia del Espíritu Santo.
qué cosa linda. Y dice que correrá agua viva. ¿Qué cosa es el agua viva? El Espíritu Santo. La samaritana fue llena del agua de vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Era buena o mala la samaritana? Es un gancho. Era una pecadora. ¿Era pecadora o no era pecadora? ¿Usted es pecador o no es pecador? ¿Usted es pecador o no es pecadora? Yo también soy pecador, así que la salvación es para los pecadores. Y cuando los pecadores y las pecadoras aceptan el santo bautismo, el Señor prometió llenarlos con el Espíritu Santo. Y cuando usted es sincero o sincera con Dios y el Santo Espíritu viene a su vida, lo cambia y lo transforma en otra persona, y a través de usted se manifiesta el poder de Dios y hace que otra persona también se consagren, se entreguen y se dediquen al Señor Dios Todopoderoso. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Lamentablemente, tenemos un mundo de gente religiosa que ya no quieren ser cristianas. Los religiosos quieren hacer de las creencias bíblicas un manual a su manera, a su conveniencia, para vivir como les da la gana. Y Cristo dice, se equivocaron. Y Papá Dios dice, conmigo no. El que escribe la agenda es Jehová. Él no trabaja con agenda de nadie, compadre. Amigo, amiga, hermano, hermana. Preséntese delante de Dios y preséntele la gente que usted escribió. Dios quiere cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que pertenece al pueblo de Cristo. Un cristiano es una persona que pertenece al pueblo del Mesías. Cristo en griego es Mesías. Por tal razón, el Señor quiere que usted le crea para transformar su vida. El Señor quiere que usted le crea para llenarle del Espíritu Santo. El Señor quiere que usted le crea para que cuando usted abra la boca, de su boca brote un manantial de agua de vida. Alabado sea el nombre de Dios. El Evangelio nunca ha sido cosa de hombres. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto no es cuánta capacidad tiene, cuánta preparación tiene. No, querido, no, querida, no. Esto es cuestión de cuánto tiene el Espíritu de ti. Ponga cuidado ahora. Los seres humanos son vasos, como dice Pablo. La pregunta es, ¿de qué está lleno el vaso? Si el vaso está lleno de otra cosa, entonces la capacidad que tenga disponible, así recibirá la unción del Espíritu. Qué hermoso, hermano, hermana, amigo, amiga, que hoy usted le diga, Señor, vacíeme del yo. Como dice la sierva de Dios, de ese yo de semejante a Cristo. Vacíeme. Y entonces dígale, y ahora, Señor, lléneme con el Espíritu Santo. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El Espíritu vino y a través de Cristo Jesús la nación le creyó. Leímos la semana pasada cómo los hermanos de Jesús no le creyeron. Y ahora al final del ministerio de Cristo Jesús veremos qué cosa linda ocurrió. ¿Recuerdan a Santiago, a Jacobo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Creyó Santiago, creyó Jacobo, el hermano de Jesús? Gálatas capítulo 1, versículo 19. Vamos rapidito. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico gramático descriptivo. Solo la Biblia. La Biblia se explica ella misma. Gálatas capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? Dice Pablo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino, ¿cómo dice? Sino a Jacobo, ¿qué dice ahora? El hermano del Señor. Juan tenía un hermano llamado Jacobo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Herodes lo mató? ¿Sí o no? Entonces, vamos a leer ahora en un momento cómo el hermano de Jesús aceptó el mensaje y cómo Jesús mismo se reveló a este hombre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Vamos rapidito. 1 Corintios 15, 14. Los hermanos de Jesús no le creyeron, pero al final, mire lo que pasó. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14 de 1 Corintios? Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 14? 1 Corintios 15, 14. ¿Cómo dice? ¿Resucitó Cristo o no resucitó? ¿Resucitó o no resucitó? Mire el versículo 4 ahora, 1 Corintios 15, 4.
En el versículo 4 menciona a este personaje de nuestra historia. Versículo 4, como dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Versículo 5, ¿qué dice el verso 5? Y que apareció a quién? A Cefas y después a los 12. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia con relación a este personaje? Se le apareció Cristo cuando Cristo ascendió al cielo. ¿500 personas le dijeron adiós? ¿Sí o no? Sí. Y ahora dice Pablo que Cristo se aparece a Cefas, se aparece a los 12. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya, ¿qué cosa? Duermen. Versículo 7. Después apareció a ¿quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Quién era este Jacobo? ¿Quién era este Jacobo? ¿Quién era este Santiago? No era el hermano de Juan porque ya estaba muerto. Este Jacobo, este Santiago es el hermano del Señor, el hermano de Jesús. San Mateo capítulo 13, mire lo que la gente le preguntan a Cristo cuando hace sus milagros en su tierra. San Mateo capítulo número 13. Necesitamos entender y comprender en detalle las cosas que tienen que ver con nuestro Señor. Dice San Mateo capítulo 13, versículo número 53 en adelante. ¿Cómo dice el 53? Mateo 13, 53. ¿Cómo dice? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Versículo 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, cómo dice ahora? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Era este Jacobo hermano de Cristo Jesús? Sí. En San Juan capítulo 7 dice que no le creyeron a Cristo, pero ahora que Cristo se revela, ahora que Cristo se da a conocer después que resucita, se le aparece a Jacobo. Y toda persona que dio al Señor vivo, entonces se constituye en un apóstol. Por eso Pablo menciona a Jacobo como un apóstol. En Hechos capítulo 15, usted descubre a Jacobo, a Santiago, en el concilio de Jerusalén, dirigiendo la iglesia junto con Pedro y los demás. Mi pregunta, ¿creyó un hermano de Jesús en Jesús, sí o no? Lo interesante del caso es que hay otro hermano de Jesucristo que se crió con él, que vivieron juntos, que también creyó. En el versículo 55 aparece el nombre de ¿quién? El nombre de Judas. Y en el libro de Judas, que escribió un libro también, ¿qué dice Judas 1:1? ¿Qué dice Judas 1:1? ¿Qué dice el versículo 1 de Judas? Judas capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pregunto, ¿era Judas hermano de Jacobo, sí o no? ¿Era Jacobo hermano de Jesucristo, sí o no? Dice Mateo 13:55 que Cristo tiene un hermano llamado Jacobo y uno llamado Judas, ¿sí o no? ¿Escribió Jacobo el libro de Santiago, sí o no? ¿Escribió Judas el libro de Judas, sí o no? Creyeron tanto, se consagraron tanto a Jesucristo que hasta tienen un libro en la Biblia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Oiga, le voy a decir una cosa. Si es verdad que usted le ha creído a Dios y ha creído en Jesucristo, si es verdad que usted ha aceptado el Evangelio de Dios, si es verdad que usted lo ha aceptado, usted no puede ser una persona común y corriente. Imposible. Cuando usted le ha creído a Dios, cuando usted se ha entregado en las manos de Dios, cuando verdaderamente usted ha puesto su vida en las manos del Señor, el Espíritu Santo viene a la vida suya y hace una diferencia. Siempre Dios, siempre, sin falta, siempre ha llenado con su Espíritu a los que sinceramente han creído en Él, a los que verdaderamente se han entregado a Él, y siempre le usa como un poder en la tierra. No importa quién sea, si tiene título o no lo tiene, si es rico o pobre, no importa, a Dios no le importa eso. Él solo pide, denme un hombre o una mujer que me ponga a mí en primer lugar
y haré maravillas con esa persona. ¿Necesita el mundo que creamos en el Señor, sí o no? ¿Sí o no? Los hermanos de Jesús le creyeron también. Cuando usted rompe su agenda, cuando usted fija sus ojos en Dios, el Señor dice en Isaías 45:22, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Créale a Dios. Los discípulos creyeron. San Juan capítulo 2, versículo 11. San Juan capítulo 2, versículo 11. Dios tiene tiempo esperando por usted, que usted le crea para hacer cosas maravillosas. Dios está esperando por usted y está esperando por mí. San Juan capítulo 2, versículo número 11. Los discípulos creyeron. ¿Qué dice el versículo 11? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué dice ahora? Y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron en él. Ahora, mire qué cosa linda el versículo 23. San Juan capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Mire qué cosa linda. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa dice, las señales que hacía. ¿Creyeron o no creyeron? ¿Cree usted o no cree usted? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Amigo, amiga, si es verdad que usted le cree a Dios, número uno, el Espíritu transformará su vida. Si es verdad que usted le creyó a Dios, el Espíritu le habilitará con los dones espirituales necesarios para que usted se convierta en un poder en la tierra. Si es verdad que usted le cree a Dios, entonces el Santo Espíritu vendrá y le convertirá a usted en luz en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Quiere usted creerle a Dios? Levante su mano conmigo. Alabado sea el Señor. La nación creyó, los hermanos creyeron, los discípulos creyeron. Y aunque usted no lo crea, los judíos también creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los judíos también creyeron. San Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Dios no habla de fracasos, Dios siempre habla de victoria. ¿Qué dice el 31? Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice Jesús? Seréis verdaderamente mis discípulos, 32. ¿Y qué dice el 32? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice ahora? Y la verdad os hará libre. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta Dios. Respuesta, Señor, la nación le creyó. Señor, los judíos le creyeron. Señor, los discípulos le creyeron. Señor, los hermanos de Jesús también creyeron. Y si usted es un buen abogado, me va a tener un alegato. Sí, pero nada, amigo mío. Creyeron. Que muchos se perdieron, bendito sea Dios, pero hubo un grupo que creyó. ¿Es así o no es así? Oiga, una pregunta curiosa. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús que le seguían? Bueno, depende, me diría usted. Vamos a hablar de 12 que siempre estaban con él. Vamos a hablar de 3 que estaban más cerquitita de él. Y vamos a hablar de 70 que le envió a predicar. Y vamos a hablar de una gran multitud de gente que creyeron en él. Pero ¿no escogió él a 12 para que estuvieran con él? ¿Sí o no? ¿Creyeron esos 12 en Cristo Jesús? Cayeron en la trampa. Los agarré, compadre, los agarré. Cuando a Cristo lo tomaron preso, ¿cuántos de ellos se quedaron con Jesús? Todo el mundo sale corriendo. ¿Oh, no? Y uno de ellos, ¿qué cosa era? Dijo el Señor Jesús. El diablo. ¿Tenía un diablo Cristo entre los 12 apóstoles? ¿Sí o no? ¿Y de qué usted se sorprende si hay un diablo en medio de la iglesia? Deje tranquilo. Si Jesucristo tenía 2 y uno era el diablo, era el mismo demonio. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Lo sabía Jesús? No lo sabía.
No se queje tanto, no se lamente tanto. Enfoque su mirada en Cristo Jesús. Cumpla su ministerio, cumpla su misión. Que Dios le aclare la visión. No pierda tiempo en tontería, compadre. Enfóquese en el Señor. Piense en las almas que perecen, ore por las almas que se pierden. Y si aparece un pichón de demonio por aquí, ore por ese pichón de demonio, que el Señor le quite los cachos, que le transforme en la naturaleza. ¿Tiene Cristo poder para cambiar la naturaleza a la gente, sí o no? ¿Sí o no? Los apóstoles, todos estaban siguiendo a Cristo por intereses personales. ¿Es así o no es así? Se le abrieron los ojos cuando lo vieron muerto en la cruz como un maldito de Jehová. Entonces entendieron. Entonces creyeron. Me gusta que le dicen, ahora creemos, le dice Jesús, ahora creen ustedes. Entonces como dice, oye, qué falta de respeto es eso. ¿Cómo que ahora que ustedes creen? ¿Qué le pasa a ustedes? Oiga eso, después de 3 años y medio, ahora creemos. ¿Para qué ustedes van a creer? Señor, ¿comieron con Jesús? ¿Sí o no? ¿Vivieron con Jesús? ¿Caminaron con Jesús? ¿Viajaron con Jesús? Vivían ahí con Él, ahí al lado, y no lo creían. Pero gloria a Dios que dice la Biblia que ahora creyeron. Alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Sí, están usando el antiguo método, el método antiguo de predicación, porque la Biblia recomienda en Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Qué cosa dice Jeremías 6, 16? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Para dónde tenemos que ir otra vez? ¿Cómo dice Jeremías 6, 16? Jeremías capítulo 6, versículo 16. Leamos este versículo primero. ¿Qué dice Jeremías 6, 16? ¿Dónde tenemos que ir? Mire lo que dice el profeta. Bueno, lo que dice Dios. Jeremías 6, 16. ¿Cómo dice? Así dijo ¿quién? ¿Qué cosa dice? Paraos en los caminos. Me paré. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Y mirar. ¿Y qué tengo que hacer? Y preguntar, ¿dónde? Por las sendas antiguas. ¿Qué cosa? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Y qué dice Dios? Y andad por él. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y qué dijeron esa gente? No andaremos. ¿Dónde tengo que preguntar? Por las sendas antiguas, no las sendas modernas. Por las sendas antiguas, las sendas de Jehová, no la senda de ahora de los hombres. Pregunte por las sendas antiguas. Jehová, dime mi hijo, ¿cómo es el negocio? ¿Cómo es la cosa? Ven que te voy a enseñar. Mira lo que dice Moisés, mira lo que dice los salmos, mira lo que dicen los profetas, mira lo que dijo Jesús y mi negro, aquí es lo que digo yo. ¿Cuánto tiempo hace que Cristo pasó por aquí? Hace 2000 años. ¿Y no es 2000 años bastante atrás? ¿Sí o no? No le añada ni le quite a la palabra de Dios. Acepte la palabra de Dios como la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Me gusta cuando voy a ciertos lugares, ciertos países del primer mundo, ciertos países muy sofisticados, ciertos países con mucha bobería, y viene alguno de curioso, de simple curiosidad, a oír a este negrito. Y cuando oyen el negro, compadre, dicen, oh, ¿qué es lo que es esto? Y vienen el otro día por simple curiosidad. Y vienen el siguiente día por curiosidad. Y entonces se preguntan, ¿y esto qué es? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Esta es la palabra de Jehová, sí o no? Entonces, ¿por qué inventar otra cosa? Preséntele la palabra de Dios. Preséntele la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Los apóstoles creyeron. San Juan 6, 68, 69. ¿Cómo dice el verso 68 y el versículo 69? San Juan. ¿Qué dice el 68? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo hizo el milagro de los panes y los peces? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿sí o no? ¿Lo querían proclamar rey? La multitud dijo, bueno, si este tipo es capaz de multiplicar el pan, si es capaz de sanar enfermos y hasta resucitar muertos, este es el caudillo que necesitamos. Este es el tipo que necesitamos. Así que se armaron para proclamarlo rey. Cristo le dijo a los discípulos, ustedes móntense en el barco y váyanse. Y los discípulos se fueron.
Al día siguiente la gente anda buscando a Cristo Jesús y cuando se encuentran, Jesucristo les dio de frente. Ustedes no me están siguiendo a mí por esto ni por aquello, me están siguiendo por el pan que comieron ayer. Ahora, compadre, pónganle pónganle sentido a la cosa, no anden detrás del pan que perece, sino busquen la vida eterna que permanece. Y empezó la discusión. Señor, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Las obras de Dios es que crees en que Él ha enviado. No, porque Moisés nos dio el pan, déjense de cuento, le dice el Señor Jesús. El verdadero pan se lo dio mi Padre. Es más, el verdadero pan es el que desciende del cielo. Yo soy el pan de vida. El que no me come no tiene ningún futuro. ¿Y cómo podemos comer tu carne? Comenzó la discusión y la peleadera. Al final dijeron, pues nos vamos, pues váyanse. Y dice la Biblia que se fueron. Y después que se fueron, la gente, yo no sé, la gente no conoce a Jesús. Jesucristo tiene la mano dura, Jesucristo tiene la sangre caliente también. Mira a los discípulos y dice, ¿ustedes por qué no se van también? Pues salida, mamacita. Y Pedro dice, no, Señor. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, mire ahora. Y nosotros, ¿qué dice Pedro? Hemos creído, ¿y qué más? Y conocemos, ¿qué cosa? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo le hago una pregunta. ¿Estaba convencido y convertido Pedro a Cristo Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Oiga, un momento, ¿y ese no fue el Pedro que negó al Señor? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ha negado usted a Jesús? Seamos sinceros, vamos a ser sinceros. Si usted ha negado a Jesús, le tengo buenas noticias. El Señor sigue confiando en usted. El Señor sigue creyendo en usted. Los gobernantes creyeron en Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 42. San Juan capítulo 12, versículo 42. Si usted tenía planes de perderse, se fastidió. No se tiene que perder. Hay suficiente evidencia para que dice que toda esta gente creyeron en el Señor, así que usted también puede creer en el Señor. San Juan 12, 42. ¿Qué dice el versículo 42? Con todo eso, aún de los gobernantes, ¿qué dice? Muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. En la vida que he vivido, en los años que he vivido, he podido ver a gente de cualquier nivel social entregarse a Cristo Jesús. Y he tenido experiencias donde, ay mi madre, alguien me ha preguntado, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Usted ya aprendió? Sí. ¿Y qué es lo que me falta? Mire lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué usted cree que es lo que le falta? Bautizarme. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Me tengo que bautizar? Pues si usted quiere entrar al cielo, si no, no se bautice, piérdase, se lo va a llevar el demonio a usted. Si usted quiere, Jesucristo dice, el que creyere y fue bautizado será salvo. Cristo es la puerta por donde entran las ovejas. El Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Así que usted ya conoce la verdad, usted tiene que tomar una decisión. Entonces me tengo que bautizar. Eso es lo que dice la Biblia. Pues yo me bautizo. Y empezó la esposa con una peleadera y la familia y una protestadera y le dice, bueno, tranquilo. Recuerdo que uno de esos señores, que de lo que le estoy contando, era dueño de una empresa muy grande. Y entonces me dice, ¿y qué hago con la empresa los sábados? Ciérrela. Pero usted sabe lo que significa eso, que va a ganar más dinero. La promesa de son fieles y verdaderas, o son fieles, ¿sí o no? Y se ríe. Y me dice, entonces, digo, usted no puede estar aquí en la iglesia adorando y su negocio abierto, porque es una falta de respeto. ¿Qué le pasa a usted? Se sienta con la esposa y le dice, voy a cerrar los sábados. ¿Cómo? Voy a poner un anuncio 3 meses. Hay un letrero grande que diga, a partir del sábado tal, no abro más los sábados. Uy, los empleados se pusieron contentísimos. Y le dice él, pero abro los domingos. Salida, mamá. Salida. Aquello fue una experiencia maravillosa. Bien, finalmente, punto número 7. ¿Cuál es el propósito de las pruebas o las evidencias que Dios nos da? San Juan, capítulo 20, versículo 31. Mire qué cosa linda. San Juan, capítulo 20, versículo 31. ¿Por qué y para qué Dios nos da tantas evidencias?
¿Por qué y para qué Dios hace tantas declaraciones? ¿Por qué y para qué Dios nos da a conocer la ciencia de la salvación? ¿Qué es lo que Dios quiere? San Juan nos lo dice en su Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31. ¿Cómo dice? Pero estas se han escrito, ¿para qué cosa dice? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y para que creyendo, ¿qué dice ahora? Tengáis vida en su nombre. Y le pregunto, ¿quiere usted creer? ¿Cuántos quieren creer? Póngase en pie conmigo, por favor. Póngase en pie conmigo. ¿Qué significa creer? Creer significa que usted pone a un lado sus pensamientos, sus disquisiciones, usted pone de un lado sus conceptos, sus criterios, usted pone de un lado las cosas que los hombres le enseñaron. Creer significa que usted rechaza la oscuridad. Creer significa que usted decide aceptar la luz. Creer significa que usted se somete a toda palabra que sale de la boca de Dios. Creer significa que usted acepta y recibe lo que Dios provee. Creer significa que usted recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Creer significa que usted acepta ser hijo o hija de la familia de Dios. Creer significa que usted decide aceptar una casa en el cielo y la eternidad con el Padre Celestial. Creer significa que usted acepta el perdón de sus pecados y ser lavado con la sangre preciosa de Jesús. Creer significa que usted acepta que el Espíritu venga a su vida, le vacíe del yo, le vacíe de un mal espíritu y le llene con su presencia. Creer significa que lo van a vestir con el manto de la justicia de Cristo Jesús, que es la justicia de Dios. Creer significa que le van a transformar a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Creer significa que su vida dará a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creer significa que usted se apoyará en el brazo todopoderoso de Jehová y que para usted ninguna cosa será imposible, porque en Dios todo es posible. ¿Quiere usted creer? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Esa es la pregunta de Dios. La nación creyó, los hermanos de Jesús creyeron, los discípulos creyeron, los judíos creyeron, los apóstoles creyeron, los gobernantes creyeron, y ahora la pregunta es para usted. ¿Quiere usted creer? ¿Sí o no? Si usted dice sí, el Santo Espíritu vendrá a transformar su vida. Me gusta cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, la gente que escuchó el sermón de Pedro preguntaron: varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de los pecados y seréis llenos ¿de quién? Y me gusta el resultado, Hechos capítulo número 2. Mire los resultados. Ese día, con ese sermón, ¿cuántas personas se entregaron a Cristo Jesús? ¿Cuántas personas se entregaron? Me gusta que están diciendo muchos números muy elevados, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos se bautizaron ese día? Hechos capítulo 2, vamos a leer el contexto para ver que fueron 3,000. Capítulo 2, versículo 40 en adelante. ¿Qué dice el versículo 40? Hechos 2, 40 en adelante. ¿Qué dice el 40? Veamos el contexto. ¿Cómo dice? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Capítulo 4, versículo 4. En el segundo sermón, ¿cuántos se bautizaron? 5,000. En 2 sermones, ¿cuántos se entregaron al Señor? 8,000. Espero el día glorioso cuando con cada uno de ustedes y su servidor proclamemos esta verdad y en un día cientos de miles se entreguen al Señor. ¿Quiere ser usted parte de eso? ¿Cuánto quiere ser parte de eso? Mire, termino con esta pregunta, pero ponga cuidado, por favor. Ponga cuidado. Amigo, amiga, hermano, hermana, de todo corazón, ¿le gustaría a usted hoy renunciar a su agenda para aceptar la agenda del Señor? Escúcheme, por favor. ¿Se atrevería usted a renunciar a todos los planes que tiene
para aceptar los planes de Dios en su vida? ¿Le gustaría a partir de hoy ser una persona escogida de Dios, habilitada, preparada y capacitada por el Espíritu Santo, para vivir una vida que glorifique el nombre del Señor y que a través de usted la luz de Dios brille en este mundo y millones de personas se entreguen al Señor? ¿Cuántos dicen sí? Pueden levantar la mano. Ahora viene mi desafío. ¿Cuántos de los presentes tienen 35 años o menos? ¿Pueden levantar la mano? 35 años o menos. Si tienen más de 35, no la levante, por favor. 35 años o menos. Yo quiero lanzar un desafío a esta juventud. En cualquier país del mundo me gusta lanzar este desafío. Amigo, amiga, escúchame, por favor. Escúchame. Si tú tienes 35 años o menos, no importa que sea o no sea de la iglesia, no importa quién tú seas, aquí viene mi desafío. Amigo, amiga, ¿quieres hoy entrar en una íntima y estrecha relación con Dios? ¿Quiere hoy ser parte del ejército de Jehová? ¿Quieres hoy recibir la unción del Espíritu para vivir una vida que honre, alabe y glorifique a Dios? ¿Quieres hoy ser parte del ejército del príncipe Emmanuel, Dios con nosotros? Escúchame, si tú dices sí, sí, yo quiero ser parte del ejército de Jehová, entonces 35 años o menos, salte del montón y súbete aquí arriba conmigo. Las cámaras te van a ver, los ángeles te están mirando y el universo también. Colócate aquí al lado mío, sube a esta plataforma, 35 años o menos, para anunciarle al universo que hoy tú decides pertenecer al ejército de Jehová. Que hoy tú decides ser miembro del equipo de Dios. Que hoy tú decides recibir el Santo Espíritu para que te habilite y te capacite y al tiempo final ser parte del ejército de Dios que lleva la salvación y la vida eterna por toda la tierra. 35 años o menos. Pasa aquí al frente conmigo. Sube la plataforma y presentémonos delante del universo para confirmarle que a pesar de los pesares, a pesar de todo, hoy nos dedicamos y nos consagramos al Dios Todopoderoso. Con semejante ejércitos como el que nuestros jóvenes pueden formar, dice la sierva de Dios, en poco tiempo el Señor terminaría la predicación del Evangelio. 35 años o menos. Hoy, con todos los pesares y a pesar de los pesares, al pasar al frente, te estás enlistando en el ejército de Jehová. No apoyándote en tu propia prudencia, no apoyándote en tus esfuerzos o tu fuerza, no apoyándote en tu capacidad, sino rindiéndote al Todopoderoso Cristo Jesús. Querido Dios, querido Padre Celestial, presentamos ante el trono de su gracia a todos estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Señor, sabemos que el tiempo se acaba. Sabemos que las almas se pierden y sabemos también que el enemigo está acabando y destruyendo la juventud en toda la tierra. Sabemos también que se ha colado en la iglesia, Señor, engañando, entrampando y haciendo daño. Pero usted es Dios, soberano, el dueño, el Señor. Pero usted, Padre amado, nos dio a Cristo Jesús. Pagó el precio de nuestro pecado con la muerte de su Hijo. Nos lava con la sangre preciosa de Jesús. Envió su Espíritu para que seamos transformados. Nos llama para ser instrumentos del cielo. Por eso hoy, Padre, estos jóvenes y jovencitas han pasado al frente diciendo sí a su invitación. Les ruego, Padre amado, que cada uno de ellos y ella en esta hora sea lavado y lavada con la sangre preciosa de Jesús. Que sus cadenas sean rotas con la espada del Espíritu. Que sus vidas sean llenas, Señor, completamente llenas de su presencia. Cambie los programas que tienen en su mente y colóquenle el programa de Cristo Jesús. Llene su vida de amor por las almas que se pierden. Súprale todas sus necesidades, Señor, conforme a su voluntad y sabiduría. Manténgale limpios, puros, santos, fieles, sin caer hasta que Cristo venga.
Y como usted hiciera con los apóstoles en el aposento alto, Señor, hoy únjales con el Espíritu, capacíteles y habilíteles, Señor, con poder de lo alto, para que sus vidas sean un testimonio poderoso de personas que le creen a usted, Señor. Y cuando el tiempo termine, cuando ya el tiempo no sea más, que el testimonio de estos jóvenes y jovencitas haya atraído a millones de almas que vivirán por la eternidad en el reino celestial. Querido Dios, si por ventura en algún lugar se escucha este mensaje y algún joven o jovencita que dice sí, rogamos, Señor, que ellos y ellas sean alcanzados también y llenos del Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Dios, creemos en usted. Le alabamos y le bendecimos y le adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.